925. Estamos muy contentos de recibir al doctor Eduardo Durán y al respetable intelectual don Luis Verdesoto. Gracias también, doctor Verdesoto, por su gentil concurrencia. Y estamos con Bogotá, estamos con la periodista Andrea Bernal, a quien Eduardo ya recuerda. Le recuerdo, desde luego, en el canal que yo también trabajé con mucho gusto. ¿Ustedes trabajaron con Andrea en Ecuavisa? No coincidió en fechas porque yo ingresé a la diplomacia mucho tiempo antes de que Andrea estuvo en Ecuavisa, pero de hecho coincidimos porque dos ex estoy poniendo muchos años, Andreita. Sí, no, Andreita es jovencita y bella, y desde luego ella coincidimos porque yo era director general de prensa de la Cancillería. ¿Ya? Entonces ahí hubo la oportunidad de intercambiar mientras se daban las situaciones complejas de las relaciones exteriores que tuvimos la suerte que desde Ecuavisa cubriera Andreita. Sí, cómo no. Está también conmigo el intelectual y académico doctor Luis Verdesoto. Andrea, muy buenos días. Quisiéramos preguntarle la búsqueda de consenso simultáneo entre el santismo, así le dicen acá en Quito, y el uribismo, le está costando mucho a los dos actores que estaban hasta hace muy pocas horas, poquísimos días, en una situación de colisión conceptual, ideológica y personal muy grave. Pero, ¿cómo están la búsqueda de consensos? ¿Qué ilusiones y qué desconciertos este momento perseveran? Andrea Bernal, desde Bogotá, Colombia, para honor de la cadena Democracia. Andrea. El honor en cambio es todo mío, volver a escucharlos, a reencontrarme con todos ustedes. Un abrazo, gracias por recordarme de algunos años ya. Me encanta por poder escucharlos, estar en tu programa y sobre todo que la audiencia ecuatoriana pueda saber y tal vez entender un poquito más de lo que está pasando en Colombia. Yo creo que los consensos no serán muy rápidos. No creo que la gente está pidiendo celeridad. Ayer hubo una marcha muy importante en la Plaza de Bolívar, la gente salió a marchar y un poco también como por presión para pedir celeridad en este proceso. Afortunadamente yo creo que después de este lunes donde Colombia se despierta sin un proceso de paz ratificado en urnas, y con una exigencia, digamos, de una parte del no, que pues así es la democracia, de poder renegociar estos acuerdos, los pasos han dado relativamente rápido, afortunadamente. Ayer se dio la histórica reunión, 6 años, imagínense, casi sin hablarse, sin dirigirse, sin reunirse, el presidente Santos y el expresidente Álvaro Uribe, y ayer se dio una reunión que la han calificado de productiva, de buena, de ágil, y lo que están esperando yo creo la ciudadanía en estos momentos es definiciones. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es la ruta? ¿Qué tipo de comisiones se van a nombrar? ¿Cuáles son los apartes que se van a enviar? Porque esa es un poco la propuesta, ¿no? Elaborarlas aquí, enviarlas a La Habana y que siga haciendo el gobierno, el equipo negociador. Ayer le pregunté al ex procurador Ordóñez, en el programa que dirijo, que estuvo en la reunión como parte de los del no, si él viajaría a La Habana, y él dice que no. Se le ha preguntado al expresidente Uribe, dice que no. Se le ha preguntado al expresidente Pastrana, él dice que no. Y todos en eso hay un consenso, en que los que tienen que seguir negociando es el gobierno, que el gobierno es la cabeza de esto, y lo que ellos finalmente han podido o van a poder hacer es expresar sus preocupaciones y sus cuestionamientos al proceso de paz, que no lo hicieron antes. Así que lo que yo pienso que se debe agilizar este proceso. Ahora, ponerle fechas, ninguno es capaz todavía de ponerle fechas, ¿no? Hay un 31 de octubre que preocupa a los colombianos, que es la fecha que le ha puesto el presidente Santos al cese de fuego bilateral. Sin embargo, ya pues el ministro de Defensa, yo creo que en la reunión de ayer quedaron todos más tranquilos cuando él dijo que él tiene la potestad de ampliar esa fecha. Ahora, ¿qué dicen las FARC? Les FARC un poco en silencio y esperando, yo creo, a ver cuál es la posición del consenso que salga de acá, pero
también en cierta parte esto fue una cuestión bilateral entre el gobierno y las FARC, y las FARC van a tener que decir si también ellas están dispuestas a renegociar o no. El límite temporal, ¿cómo es leído en el periodismo de interpretación? ¿Cómo es leído el ámbito estratégico de esta fecha tope? Como que sorprendió a todos, Gonzalo, ¿sabes? Porque el día domingo, cuando se pierde el plebiscito, cuando los del sí pierden, es decir, el gobierno, el presidente sale a decir una cuestión muy importante, y entre esas, las que el punto clave, digámoslo así, fue que dijo que el cese al fuego bilateral y definitivo, como se lo nombró cuando se firmaron los acuerdos, es que iba a seguir. Esto fue un 2 de octubre. Y el 4 de octubre el presidente le pone fecha. Entonces realmente fue como inentendible en el momento, ¿no? ¿Por qué ponerle fecha si el lunes había dicho que no se preocupara Colombia, que el cese al fuego bilateral continúa? Y eso era una garantía, digámoslo así, para el pueblo colombiano, que decía que después del 3 de octubre Colombia iba a seguir en guerra. Y si las FARC no lo levantaban, ¿por qué tenía que levantarlo el gobierno? Fue una de las preguntas. Sin embargo, yo creo que la lectura, y de lo que he podido hablar también con las partes que la cuestionaron y las mismas del sí, piensan que es una estrategia un poco para presionar, para empujar a los del no, en este caso, a los que se han pronunciado en las urnas, sobre todo los que llevan ahora a la cabeza el uribismo directamente, a que agilicen ese proceso, a que haya celeridad, como le ha dicho el presidente Santos. En todas sus intervenciones, que ha sido casi a diario, el presidente Santos ha pedido celeridad. Y yo creo que poner esa fecha fue un poco de presión. Sin embargo, al otro día salió también el ministro de Defensa, Villegas, a decir que esa fecha era prorrogable, un poco yo creo que también para calmar los ánimos. Pero yo pienso que esa es la lectura, es una estrategia para presionar a que el uribismo, a los que llevan la bandera del no, en este caso, no pierdan tiempo y pueda todo hacerse, ojalá antes de un mes. Lo que pasa es que un mes, imagínate, 4 años haciendo un proceso de paz y ahora entonces piden que en un mes se resuelva esto. Eso es muy complejo, yo creo. Sí, seguramente van a tener conflictividades internas entre los miembros de una mesa renegociadora, ¿no? No obstante, debe haber más ilusión en la sociedad colombiana, porque forjar, o más que forjar, construir o reconstruir un proceso de apoyo con un proceso de apoyo más amplio, una paz duradera, pues es lo que más le conviene a la nación colombiana. Y en esta parte quiero que Eduardo te formule una pregunta, Andrea. Eduardo. Bien. Andreita, un gusto el tenerte en contacto sobre este aspecto tan trascendental, no solo para Colombia, sino para toda América Latina y particularmente para los países limítrofes con Colombia. Dentro de lo que corresponde esta urgencia del presidente Santos para establecer una rápida consolidación del proceso de paz, ¿en qué medida tiene que ver el hecho que se establece de parte de algunos críticos en el sentido de que el problema mayor está en que las FARC continúen teniendo una cohesión, porque es muy difícil que 5.700 hombres puedan estar en la mitad de la selva o en lugares sumamente apartados sin un fin definitivo y probablemente con problemas incluso de seguridad, y para el mismo Estado colombiano con el problema de generarles seguridad y abastecimiento. Andrea Bernal, NTN 24, Bogotá, adelante. Eduardo, un gusto saludarte, te recuerdo con cariño, muchas gracias. Pues es que yo creo que tú lo has puesto sobre la mesa, ese es el problema, y que incluso suena paradójico, pero el presidente Uribe ha dicho que esa debe ser la prioridad, es decir, mantener las zonas de concentración a donde se supone hoy ya deberían, si hubiera ganado el sí, haberse empezado a mover esas tropas de la guerrilla a esas zonas de concentración. El presidente Uribe ha dicho tres cosas bien interesantes que yo creo que van a marcar o están marcando la pauta. Lo que pasa es que no hay definiciones aún, que es una ley de amnistía
para los guerrilleros que no han cometido crímenes de lesa humanidad. De 5.700 más o menos combatientes, se ha hablado de una ley de amnistía. Eso lo ha propuesto el presidente Álvaro Uribe. Incluso ayer el fiscal de la Nación dijo que hay una ley de justicia y paz que ya sirvió para los paramilitares, que se pueda emplear en este caso, no tener un poco que eran los cuestionamientos del no abrir otro tipo de justicia, que era la justicia transicional. Lo otro del presidente Uribe ha dicho que se le tiene que dar garantías a las FARC de seguridad. ¿En qué me refiero a esto? En que tienen que seguir el cese del fuego bilateral. O sea, ahora se apoya, por supuesto. Y lo otro es que la comunidad internacional, porque la ONU es la que estaba verificando y apoyando este movimiento que se supone se iba a dar hacia las zonas de concentración, que la comunidad internacional y la ONU sigan. Un poco también el comentario de los del sí es que la comunidad internacional pues también tiene un tope, tiene que saber qué va a pasar en Colombia, porque eso estaba respaldado por la ONU, esa entrega de armas y esos movimientos hacia las zonas de verificación, es la palabra correcta, la zona de verificación, iban a estar respaldadas y monitoreadas por la ONU. La ONU, según el presidente Santos ha dicho, que va a continuar por un tiempo todavía no determinado, pero ellos también estaban dando los recursos. Uno se pregunta, si las FARC no están delinquiendo en este momento, no están extorsionando, pues, ¿cómo estaban viviendo? Con un apoyo de la comunidad internacional, con unos recursos que estaban dando. Si el sí perdió, entonces también la comunidad internacional, que es lo que dice el presidente Santos, está esperando a ver qué decisión va a tomar el país para ellos también tomar la suya. Por eso es que esto no puede tampoco dilatarse mucho, porque, bien lo dices tú, Eduardo, hay 5.700, 5.600 guerrilleros en medio de la nada. Ayer hablábamos en mi programa, uno de los representantes, el hijo de Lara Bonilla, así es, asesinado por las FARC hace algunos años, representante hoy, decía que hay un limbo jurídico y un limbo, sobre todo para las FARC. ¿Qué están haciendo las FARC en estos momentos? Primero, pues le hizo que van a tomar desde La Habana, y lo otro es ¿qué va a pasar en el monte para ellos? Esa es la gran pregunta, pero estamos supeditados a haber una presión para la comunidad internacional. Les van a pedir que se queden cuánto tiempo, que haya qué tipo de recursos. Esa es la pregunta, maestro Verdesoto. Con esto terminamos la molestia. Andrea Bernal en Bogotá. La serenidad, el desprendimiento, y esto más bien preguntémosle a Andrea Bernal, la serenidad, el desprendimiento, la perseverancia entre Uribe y el presidente Santos, debí decir a la inversa, por respeto a la jerarquía del señor presidente Santos y del expresidente Uribe. Bueno, estas virtudes debieron adornar o debieron ser los trajes que ayer, seguramente, Andrea, vistieron los dos líderes colombianos de estas épocas. Desprendimiento, serenidad y perseverancia. Hubo ese... Eso lo dijo el presidente ayer cuando terminó su alocución, luego de hablar con el presidente Uribe, y pidió perseverancia. Lo dijo 3 veces, un poco también a sus votantes del sí, y afirmó, que fue interesante, que la paz estaba muy cerca. Es decir, desde el gobierno e incluso pues off the record de los que pudieron estar en la reunión y que después pude conversar con ellos, nos dijeron que el presidente había dicho que no hay temas vetados, es decir, que se puede hablar de todo y proponer de todo, que no hay temas vetados, y que están abiertos de parte del gobierno a revisar los acuerdos, y no han dicho renegociación como tal, pero sí que están abiertos a revisar, a que haya una revisión de los acuerdos. Yo creo que es una puerta muy importante y muy que ha abierto el presidente Santos en este caso. Y los dos, sin duda, Gonzalo, tiene que estar a la altura de lo que pide el país en este momento. ¿Quién es capaz hoy en Colombia de despojarse de sus plataformas políticas para el 2018, de dejar de pensar, aunque sigan siendo políticos, por supuesto, de quién va a tener el poder en el 2018 y a cuáles van a ser sus candidatos, y que hoy logren despojarse de esos egos, despojarse un poco de la estrategia política y pensar en el país hoy, una mitad, casi 6.300.000, le dieron un mandato al uribismo, que fue: no queremos este tipo de acuerdo.
no de esta forma. Yo creo que los colombianos quieren todos la paz, y hay que respetar que unos la quieran de esa forma como está firmada y que la otra no esté de acuerdo con cómo estaba planteada. Y eso fue lo que se le ha dicho. Y ese mandato el presidente Uribe tiene que trasladarlo y decir, estos son los puntos en los que no estamos de acuerdo. Y por el otro lado, que el presidente Santos esté abierto y sea participativo y que escuche a esa parte del no. Ahora, ¿se puede hacer una paz incluyente finalmente en Colombia? Pensemos que sí, pensemos que ese fue el mandato de los ciudadanos, porque por eso hay democracia, aunque nos digan que fue por 50.000 votos y que hay una abstención del 63%, sí, la hay, pero al fin y al cabo la democracia es esa. Aquí en Colombia el voto no es obligatorio y los resultados de este domingo fueron no con estos acuerdos, vamos a revisarlos. Un saludo para Andrea de parte del maestro Luis Verde Soto. Tenga la bondad, maestro. Andrea, buen día. Bueno, yo creo que existen varios temas a dialogar. Tal vez el más importante es, desde esta perspectiva ahora, pensar si es que el instrumento que se puso en juego, que es una consulta popular, un plebiscito, fue el instrumento adecuado para culminar la negociación. Una negociación es básicamente un ejercicio deliberativo en la democracia en el que era un instrumento y una institución que no estaba cuestionada y consiguientemente debía mantenerse. La pregunta de fondo es si efectivamente se intentó manipular esta consulta popular en el sentido de conseguir una legitimidad que no precisaba la negociación. La negociación precisaba simplemente mayor eficacia, más apertura, y esto que es básico cuando no hay absolutos consensos, hay que negociar y seguir negociando. Creo que la pregunta básica que nos hacemos desde todo lado es si es que ahora si ese plebiscito fue necesario, si efectivamente, además, si luego de este ciclo de negociación que tiene que abrirse, que tiene que ampliarse en términos de los acuerdos, es un ciclo que deberá cerrarse con un nuevo plebiscito, yo creo que no. Hay que hacer un ejercicio básicamente de la capacidad deliberativa de las partes. ¿Y qué le sumas a Andrea? Algo rapidísimo, porque si no nos molestamos, Andreita, toda la mañana. Andreita, uno de los aspectos más importantes es respecto a la sociedad colombiana que votó sí, la otra mitad. ¿En qué medida está este grupo tan grande de colombianos al tanto de que los acuerdos de paz en este momento, como fueron hechos a lo largo de 4 años, ya no resultan implementables y que efectivamente requieren ser variados? Porque parece que parte de la tónica de la marcha era exigir que sean los mismos acuerdos los que lleven al proceso de paz. Me parece de tremenda importancia este punto. Andrea. Sí, y así es. Resulta, por no usar otra palabra, como Andrea, triste. Andrea, mil perdones. ¿Me escucha? Estamos, no, perfecto. Lo que pasa es que nos tienen en el monitor también con la imagen de su programa, Zoom a la noticia. Entonces estamos encantadísimos de poder. Sí. Pero me gusta la vestimenta, del día de hoy. Con su permiso. Adelante. Gonzalo. Es al que me referí ayer. Estuvimos al ex procurador, que fue una parte del no, que estuvo reunido. Tuvimos al presidente, al secretario, al expresidente de Colombia, el secretario de UNASUR, Ernesto Samper, más adelante, y a una parte del no y otra parte del sí, debatiendo justamente hacia dónde iba Colombia con esta reunión, sobre todo entre los presidentes. Y lo que dicen, Eduardo, es verdad. La otra parte, que por supuesto hoy también hay que escucharla y no dejarla por fuera, porque si no se estaría incurriendo la sociedad colombiana en el mismo error pasado de no escuchar los del sí. En los del sí yo percibo y lógicamente una frustración porque hay gente que votó sí también sin estar muy de acuerdo en los acuerdos. Sin estar también convencido de que estos acuerdos eran justos, tal vez, esa es la palabra que podemos usar, sin decir que por eso qué bien que las FARC tuvieran 10 curules en el Congreso directamente, sin pensar que era lo correcto que las FARC y sus cabecillas, crímenes de lesa humanidad, no cumplieran ni un día de cárcel. La gente del sí también votó pensando eso.
pero puso sí porque creía en que era darle una oportunidad a unos acuerdos, que esta era una forma de salir de esta guerra, que no había otra solución a esto. Entonces, hoy los del sí dicen, igual, estos son los... Es mi hijo, perdónenme. Un besito. Entonces, de poder decir, impleméntese los acuerdos, si no se van a poner de acuerdo el expresidente Uribe y el presidente Santos. Esto es lo que hay, y acabemos esta guerra de esta forma. Y yo pienso que en ese momento lo que hay es frustración, y también hay un lenguaje muy difícil, muy subido de tono entre los del sí y del no, que yo pienso que la sociedad colombiana ojalá aprenda que si queremos paz, y yo me considero parte de este país, mis papás son colombianos, llevo viviendo acá un tiempo y he vivido de cerca lo que han sido estas negociaciones. La sociedad colombiana debe bajarle quizás un poco el tono a la situación, tratar de respirar y pensar que se ha abierto una oportunidad para buscar quizás algo mejor para Colombia. Muchas gracias, un gran abrazo y un beso al bebé, muy amables. Gracias, Gonzalo. Luis, tú sigues. Bueno, gracias. Bueno, creo que el tema es ahora cómo pensar los siguientes pasos y los escenarios que se abren con esta apertura de diálogo entre las dos partes. Creo que los escenarios básicamente implican abrir los acuerdos, volver a pensar los acuerdos, volver a abrirlos, si bien nominalmente en todo, en la realidad, en aquellos puntos que son especialmente neurálgicos, ¿no es verdad? No todos tienen el mismo grado de susceptibilidad entre las partes, no todos implican... ¿Y el uribismo ausente de la capital cubana podría estar incidiendo en una dilatación, digamos, de la búsqueda de consensos? Yo creo que ahí hay un tema que es fundamental en la democracia. Cuando hay delegación política para ejercer una autoridad y ejercer una función, una responsabilidad y un rol, hay que cumplirlo. Y en este caso el presidente Santos tiene que cumplirla. Yo creo que en eso no necesariamente implicarlo al uribismo implica que vamos a tener una salida distinta. Simplemente que se ejercer la democracia bien. Yo creo que estamos en dos caminos que no se han ejercido bien. El uno es haber hecho un plebiscito sobre algo que correspondía más bien a un intento de profundizar más bien los mecanismos de democracia deliberativa, y la segunda evidente es de que cumplir el rol de la responsabilidad. Pero el señor presidente desmesuró en concesiones, más bien dicho. Yo no lo sé, yo no sé hasta dónde se puede decir, es un acuerdo sumamente complejo. No, es la acusación del uribismo a Santos. El momento en que tú pones en el plano del sentido común, en el plano de una política electoral, una complejidad tan grande de un acuerdo tan complejo, evidentemente puede calificarse de cualquier modo y utilizarse ese sentido común. Yo no sé si es que se llegó o no se llegó a eso. En todo caso, lo que ocurre en Colombia es que nunca habrá una respuesta plenamente satisfactoria. Creo que en Colombia siempre quedará la necesidad de que llegar a la paz va a ser un camino muy complejo, muy duro, de insatisfacciones más bien, pero que hay que abordarlo, y hay que abordarlo con necesidad. Entonces, siempre en política, como en todo proceso de acuerdos entre partes distintas, va a haber insatisfacciones, y las insatisfacciones hay que procesarlas, hay que tratarlas, hay que superarlas, y hay que asumirlas, y hay que una forma de eso. Para eso fuiste delegado o autoridad, para que puedas procesar esa diferencia. E internacionalmente yo creo que ese proceso es un proceso que cuenta con un respaldo tan grande que es también un asiento hacia lo que ocurre al interior del país. Yo creo que este rato una conducción inteligente te puede llevar a plantear de que todos quieren la paz, y lo que hay que hacer es reconducir aquellas partes que son urticantes del acuerdo, y entendiendo también de que una vez que entró en el sendero de la paz de las FARC, no pueden salirse de él. Eduardo, tú terminas. Gracias, Gonzalo. Y yo discrepo en un solo punto con el profesor Verdesoto, y es el relativo a la necesidad o no de este plebiscito dado. Yo creo que es la gran oportunidad para establecer un consenso nacional. Ojalá todo lleve desde luego a esto y no tengamos la dificultad de que todo el proceso se eche al canasto de la basura y que la violencia vuelva al país, pero en un escenario positivo,
esto de tener a todas las partes involucradas negociando puede llevar al establecimiento en Colombia de una política de Estado y no de una política de gobierno, porque pongámonos en una circunstancia. En el 2018 resulta que gana las elecciones un grupo diferente al del señor presidente Santos y se empeña en dañar o en malpracticar el convenio. Estamos en una circunstancia difícil que podría generar incluso nuevas violencias. Desde este punto de vista, Gonzalo y profesor Verde Soto, yo creo que este plebiscito, que si bien efectivamente desde el punto legal no era necesario porque el presidente Santos estaba facultado para firmarlo, aplicarlo y desde luego mandar a el acuerdo al Congreso, desde el punto de vista ya no solo político en sí, sino de la gran política nacional colombiana, sí se veía importante que el pueblo lo apruebe. Máxime, y aquí pues hubo la oportunidad de un estudio extenso sobre Colombia que vengo realizando, de haber revisado en forma temprana los acuerdos. En el aspecto de la justicia transicional sí había grandes defectos. En el sentido de esto de que no exista pena de cárcel. Si esto se convertía en una pauta institucional, quería decir pues de que era el precedente para que cualquier movimiento guerrillero, un monumento a la impunidad. Y también con un agravante de que mucho antes de llegarse a estas negociaciones y de incluso en algunos aspectos hablando incluso de las décadas de los 80s y los 70s, uno de los mayores problemas que ha tenido Colombia, no solo el único, pero uno de los mayores problemas, es de que la impunidad como actitud social ha sido uno de los grandes dificultades que ha entrañado y que ha dificultado el control de los altos niveles delictivos e incluso de homicidio, porque muchas personas en Colombia que son víctimas de asaltos, de robos o de cualquier delito no denuncian porque saben que la justicia es ineficaz. Es decir, estamos frente a una impunidad institucionalizada en el Estado colombiano. Y si me permites, yo quisiera poner un punto que es importante para el Ecuador dentro de este proceso, que me parece de tremenda importancia. Con algún contacto que hice precisamente para venir al programa la tarde de ayer, después de tu gentil invitación, tuve contacto con ciertos niveles que están abordando la relación colombo-ecuatoriana, un poco para precisar el manejo del tema. Obviamente poco llegué a saber más de lo que sabía. Nuestras preocupaciones. Sí, también. De hecho está en ese sentido. Y ahí me comentaron, desde luego, esta es una fuente que puede haber estado no en la razón, era un comentario exclusivamente más de corte académico antes que de opinión pública. Tendría la idea de que se está trabajando en una reunión binacional colombo-ecuatoriana, no a propósito pero sí dentro de estas que se realizan encuentros presidenciales, gabinetes conjuntos de Ecuador-Colombia, y que se realizaría antes de la terminación del la cita última en la frontera sur colombiana del presidente Correa y el presidente Santos, se activó de nuevo el diálogo binacional. De hecho, ¿recuerdas? Y hay una precisión también para una expresión que tuviera yo en desconocimiento del trato del tema. Creo es importante, y me refiero sobre todo a la intervención que tuviera al mediodía de ayer en el programa del gentil amigo Francisco Rocha, un muy bien conducido programa, relativo a que hay instancias permanentes que están manejando la temática colombo-ecuatoriana, como es la existencia de la CONBIFRON, la Comisión Binacional de Fronteras, y ciertos contactos que parece existirían, no sé si siguen manteniéndose, a nivel de los viceministros de defensa. Al menos existía esto, me decían en tiempos anteriores, a lo mejor existe, pero considero que es importante, si se da la reunión binacional en tiempo cercano, es importante de que se trate en un mejor nivel el tema diario de las incidencias en Colombia, pero no pues solamente las incidencias de frontera, el saber de que inteligencia militar, sobre todo la colaboración que existe entre las dos inteligencias, sino un análisis global que le permita conocer al Ecuador todo el conjunto de seguridad de Colombia. Y esto de cara a la preocupación que ya han tenido otros vecinos, por ejemplo. Para empatar.
entre los dos países. Se trataría de configurar, digamos, un esquema consensuado. De consensual, de cooperación. Que funcione en Nariño y en Carchi de igual manera, por poner los ejemplos. Claro, que sea permanente, porque la Combifron tiene reunión cada 6 meses. Ya. Probablemente diseñaron en las últimas oportunidades, no conozco las decisiones de la Combifron. Si las hay, excelente, pero si no las hay, no ha habido mucha transparencia en este sentido de las acciones concretas, sin que le den a la opinión pública detalles. No cabría que nos indiquen que un batallón fue puesto acá y el otro por acá. Eso no interesa, sino que el conjunto general, saber que estamos en buenas manos, porque también es un tema económico, saber que el país está seguro. Esto de cara a 2 aspectos importantes, Gonzalo y profesor Verdesoto. Uno, que efectivamente Panamá propuso a Colombia la formación de una comisión de seguimiento a las negociaciones de paz, panameño-colombiana, y el señor presidente Santos le aceptó al presidente Varela. Eso el presidente Varela dio a conocer a la opinión pública. Así es que no es algo inédito lo que haríamos, que haya un seguimiento ecuatoriano de cerca, es decir, no por lo que nos enteramos en los periódicos. Y otra cosa, algo que es importante para que se vea la preocupación de los otros vecinos. Al mediodía de ayer, o más bien dicho, en la mañana de ayer, el presidente Maduro ordenó acciones militares preventivas en la frontera de Colombia ante el temor de una reanudación del conflicto con la guerrilla de las FARC. Es decir, él ya hace de por sí un movimiento armado hacia la frontera. Si es medida política para distraer la tensión interna, sea lo que sea, pero de hecho, pues el tema colombiano es un tema que preocupa a los vecinos, nosotros sin llegar a estos alarmismos de mover tropas en esta forma, pero más preocupación. Ese es el punto. Recomendaciones de Luis Verdesoto, finalmente. Bueno, yo creo que el tema colombiano ha sido un tema de generación de desequilibrios y de equilibrios alternativamente en la región. De hecho, la posibilidad de una paz definitiva generó algunos equilibrios en Sudamérica y algunos equilibrios en los países fronterizos con Colombia. Creo que este momento de inestabilidad puede generar desequilibrios. De hecho, lo está mostrando las Fuerzas Armadas seguramente de los 3 países que limitan con Colombia, o los 4. Panamá, Venezuela... Son 5, Brasil, Perú y Ecuador. Son 5 países, una frontera sumamente extensa. Es una frontera que comunica mucho. Siempre se pensó que los temas de conflicto armado colombiano eran temas que a través de los ríos llegaban generando desequilibrios de seguridad a los otros países, fundamentalmente Brasil. Brasil es un país que siempre tuvo mucho temor a la expansión del conflicto colombiano hacia sus fronteras. Es un país muy celoso de sus temas de seguridad. Creo que ahora Ecuador también es un país que tiene que poner su cuota no de susceptibilidad, pero sí de inteligencia, saber lo que está ocurriendo y poder entender, hacer un seguimiento preciso de esto, porque volvemos al tema inicial. El tema inicial era de que si se llama una paz definitiva, Ecuador está urgido de un planteamiento post-conflicto muy importante. Ahora se encuentra urgido de hacer un seguimiento para saber cómo va a ser la situación posterior a lo creado en este rato. Muy probablemente viviremos en los siguientes meses momentos de tensión respecto a equilibrios que no se lleguen en los acuerdos, a acuerdos que no se cristalicen, a seguramente presión militar. Esos son los puntos suspensivos que a veces nos preocupan, ¿no? ¿Cómo quedará? El cómo quedará y qué instrumentos van a manejar las partes. Cuando tú tienes una negociación diplomática, una negociación política y los instrumentos no son militares, tú sabes cómo se preserva la seguridad de la gente. Cuando los instrumentos pueden ser más bien de inseguridad, pueden llevar a cuestionarnos la existencia y la seguridad misma del país. El querido Cayambe, no me refiero al asambleísta Cayambe, pues no. Me refiero al municipio cayambeño. Tiene una réplica que hacer conocer a la ciudadanía.